Sistema endocannabinoide y el dolor. El término cannabinoides se emplea para referirse a un grupo de compuestos que comparten estructura y propiedades químicas, ya sean como la planta del cannabis, endógenos o sintéticos derivados de esta. El uso de cannabinoides data de más de 4.000 años en la historia de la humanidad, ya sea con fines terapéuticos, recreacionales o como parte de la alimentación y ceremonias religiosas en algunas culturas alrededor del mundo. A partir del siglo XX, la caracterización química de los principales elementos activos de la planta de cannabis y la identificación de los receptores de cannabinoides en los humanos ha servido como campo de estudio para su uso con fines medicinales. Sin embargo, aún en los países donde está legalizado el uso medicinal de cannabinoides, existe controversia sobre las recomendaciones, regímenes terapéuticos, así como contraindicaciones. Tipo de cannabinoides. Encontramos los exocannabinoides y los endocannabinoides. Dentro de los exocannabinoides están los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Los fitocannabinoides son aquellos compuestos naturales que podemos encontrar en la planta de cannabis. Los cannabinoides sintéticos son aquellos que se sintetizan dentro del laboratorio. Los endocannabinoides son aquellos compuestos endógenos que se sintetizan dentro del cuerpo humano. Todos estos cannabinoides tienen como similitud poderse pegar a los receptores endocannabinoides del ser humano. Los endocannabinoides son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga derivados de los fosfolípidos de membrana, específicamente del ácido araquidónico. Son mensajeros lipídicos que pertenecen al grupo de los eicosanoides. Los dos endocannabinoides principales son la anandamida y el 2-araquinodilglicerol o 2-AG. Estos son descubiertos recientemente y sus receptores cannabinoides son los que más existen en el organismo humano. El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular. Es un sistema de neurotransmisión que es dependiente del ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico es un ácido graso muy importante que forma parte de las membranas celulares y que además a partir de este se van a sintetizar sustancias que regulan las funciones en el organismo. Tanto plantas como animales van a producir cannabinoides que van a tener que ver con las funciones de estos organismos. En resumen, el sistema endocannabinoide está formado por las sustancias cannabinoides endógenas y sus respectivos receptores. Estas sustancias se producen a partir del ácido araquidónico y las principales son la araquinodil etanolamida o anandamida y el araquinodilglicerol, siendo después estas sustancias degradadas por enzimas hidrolasas, de tal manera que son de corta duración. Los cannabinoides que son exógenos o sintéticos van a actuar y van a pegarse a los receptores endocannabinoides en el organismo humano. El sistema endocannabinoide humano puede verse afectado cuando hay ingesta de fitocannabinoides, ya que estos actúan como una falsa llave que encaja perfectamente en la cerradura, es decir, en los receptores cannabinoides, y producen un efecto diferente al de la llave perfecta, que es endógena. ¿Cómo funcionan los endocannabinoides? Los endocannabinoides regulan procesos que ya han sucedido, tiene que ver con la plasticidad, es decir, van a facilitar o dificultar ciertas acciones. Son neuromoduladores a nivel sináptico,
de la producción y acción de neurotransmisores, es decir, hace que trabaje más o menos estos neurotransmisores, por lo cual se les conoce mensajeros neuroinmunes, ya que intervienen en funciones importantes neurológicas y funciones inmunológicas. Así pues, algunos ejemplos de sus acciones o funciones es modular la liberación de neurotransmisores, regular la percepción del dolor, funciones importantes cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticas, etc. Los endocannabinoides actúan activando a las células, aumentan los canales de calcio, hacen una despolarización, activan proteinsinasas que finalmente llevan a una acción. Dentro de esto entonces está integrado acciones analgésicas, disminución de la presión intraocular, como relajantes musculares, neuroprotectores, antiasmáticos, anticonvulsivantes, etcétera. Estas son algunas de sus propiedades terapéuticas. Para la formación de los endocannabinoides, entonces a partir de la membrana celular, la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico, puede seguir dos vías. Uno es ir a que se le agregue un grupo amida y se va a formar la anandamida, o bien que se le agregue un grupo glicerol y se forme el araquinodilglicerol. Para su eliminación existen enzimas que lo que van a hacer es quitar estos grupos, el grupo amidal y el grupo glicerol, para regresar a la formación de ácido araquidónico y que este mismo sea reutilizable en otros procesos fisiológicos. Es importante el consumo de ácidos grasos en la dieta, principalmente a partir del omega 6 y el omega 3, de tal manera que eso favorece la producción o síntesis de endocannabinoides. Normalmente en una sinapsis ocurre que la membrana presináptica produce, sintetiza un neurotransmisor, lo avienta a la sinapsis. Este neurotransmisor es captado por receptores y se ejerce una acción en la membrana postsináptica, desde luego con la intervención de los astrocitos o células de la glía. En el caso del sistema endocannabinoide, estos se van a comportar de una manera diferente a lo que conocemos. ¿Cuáles son estas particularidades del sistema endocannabinoide? Primero, pues son lípidos y no se pueden almacenar en vesículas. Otro es que se producen en el momento, no se acumulan, es decir, se sintetizan por demanda de acuerdo a las necesidades del organismo. Su síntesis se hace de ambos lados, tanto en las membranas presinápticas como en las postsinápticas. También se cree que están asociados a una proteína en el espacio sináptico y que de ahí son absorbidos. Receptores cannabinoides. Existen varios distribuidos en todo el organismo, aunque los principales y más estudiados son el CB1 y el CB2. También existen o se están estudiando el GPR55 como un tercer receptor frecuente y desde luego los TRBP. Todos estos receptores son proteínas transmembrana capaces de transmitir una señal extracelular al interior de la célula. Existen varios receptores endocannabinoides, pero los principales o más estudiados son el CB1, CB2, GRP55 y el TRPV1. CB1 lo podemos encontrar principalmente en neuronas, células de la glía, glándulas y tejido reproductivo como los testículos. El CB2 se encuentra principalmente en la periferia y en el sistema inmunológico.
en los linfocitos B, neutrófilos, macrófagos, vaso y los ganglios. GPR55, que es un receptor recientemente aceptado como un tercer importancia, lo encontramos en huesos, cerebro, cerebelo, yeyuno e hilo. El TRPV1 es un receptor bastante más conocido y que tiene que ver o está implicado con el dolor asociado a inflamación y el dolor asociado a temperatura. Lo podemos encontrar en la sangre, huesos y vísceras como hígado, riñón, estómago e incluso en los ovarios. Todos estos receptores son proteínas transmembrana capaces de transmitir una señal extracelular al interior de la célula. Es decir, los endocannabinoides al llegar y hacer e interactuar con su receptor van a actuar regulando, modulando, aumentando, disminuyendo las acciones de ciertos neurotransmisores, como ocurre con el glutamato y el GABA. La distribución de los receptores cannabinoides en el sistema nervioso es importante. Como vemos en la imagen, los CB1 y CB2 están presentes en estructuras cerebrales con funciones especializadas. Predominantemente podemos ver que hay más CB1. Desde luego, encontramos distribuidos los receptores CB1 y CB2 en regiones diversas del organismo. Los cannabinoides en el sistema nervioso central, principalmente por parte del CB1, tienen diferentes efectos. Por ejemplo, la corteza frontal disminuye la ansiedad. En el sistema límbico crean ansiolisis y tranquilidad. En el hipocampo facilitan consolidar la memoria. En los ganglios basales y cerebelo ocasionan una mala coordinación motora, malos reflejos. En el bulbo van a ocasionar la disminución de la frecuencia cardíaca, quitan también la náusea y el vómito. En el hipotálamo inhiben de tal manera que se genera hipotermia y se aumenta el apetito. Sin embargo, se activa, es decir, se desinhiben áreas, de tal manera que en el sistema de recompensa se genera una sensación placentera y también se cree que sea esta sensación debida a la liberación de endorfinas. Las acciones de los endocannabinoides en la periferia, principalmente debidos al CB2, son las siguientes. En el endotelio de los vasos producen vasodilatación y por tanto hipotensión. En gónadas, principalmente en testículos, se les ve implicados en la diferenciación de los espermatozoides. Con respecto al sistema inmunológico, se genera una inmunosupresión y una antiinflamación. Acción de los endocannabinoides. Los endocannabinoides actúan como moléculas postsinápticas retrógradas que activan a los receptores CB1 y CB2 presinápticos e inhiben canales de calcio o activación de canales de potasio. Actúan así como un sistema de feedback regulando la liberación de otros neurotransmisores. ¿Cómo es que actúan los endocannabinoides? Primero vamos a explicar la inhibición retrógrada. Normalmente lo que sucede en una sinapsis es que el neurotransmisor de la membrana presináptica llega a la postsináptica para ejercer un estímulo, una acción, un potencial de acción, etc. Cuando esto sucede, entonces los endocannabinoides desde la postsináptica pueden ir a estimular a la presináptica, generando una inhibición retrógrada. Activación o inhibición autóloga. En este caso, posterior a que actúe el neurotransmisor, en la membrana postsináptica se genera un endocannabinoide. Este, dependiendo al receptor al que se pegue, va a activar o inhibir. Por ejemplo, si va y se pega al receptor CB1,
va a inhibir, pero si va y se pega al receptor TRPV, va a causar una activación. Inhibición por medio de la glía. Esto es cuando el endocannabinoide de la postsináptica sale y va a pegarse al receptor CB1 del astrocito, es decir, de la célula de la glía, y este va a producir una sustancia que va a ir a inhibir a la membrana presináptica. En este caso estamos tomando como ejemplo el glutamato. La acción que generan los endocannabinoides va a depender de qué es lo que inhiban. Por ejemplo, si inhiben neurotransmisores excitatorios como el glutamato, el resultado final será una inhibición, de tal forma que si inhiben a neurotransmisores inhibitorios como el GABA, el resultado final será una activación. Sobre los endocannabinoides tenemos principalmente a la marihuana con un efecto en los receptores CB1 y CB2, que normalmente la marihuana medicinal se ha estado indicando para ansiedad, dolor, depresión, espasticidad e hipertensión arterial, con efectos adversos como sedación, disminución de la cognición, depresión y sobre todo adicción. Hay algunos otros que se han estado utilizando como el ácido ajulémico, sobre todo en el dolor neuropático, y el cannabidiol que está tomando mucho auge. Muchos de los efectos de su utilización son la ansiolisis, el euforismo, la analgesia, como hemos dicho, causar hambre, disminuir la espasticidad, generar hipotensión arterial, efectos antiinflamatorios y está en supuesto, pero se cree que inhibe la metástasis en algunos cánceres, sobre todo de mama, se está investigando y sobre todo existe y se conoce la acción de la adicción, alteraciones cognitivas con respecto a sedación y relajación, la depresión, trastornos psiquiátricos y sobre todo la inmunosupresión. El sistema endocannabinoide es un sistema endógeno que se ve afectado por la ingesta de fitocannabinoides que actúan como una falsa llave capaz de encajar en la cerradura de los receptores cannabinoides endógenos, produciendo un efecto diferente al de la llave perfecta, representada por los endocannabinoides que produce nuestro cuerpo. Cannabis, también llamada coloquialmente marihuana, es la planta de la que se obtienen los cannabinoides. Esta planta se compone de más de 400 sustancias químicas, de las cuales 80 son compuestos cannabinoides, los más estudiados principalmente tetrahidrocannabinol, THC y cannabidiol, además de 200 componentes no cannabinoides como terpenos y flavonoides. Se conocen dos especies principales llamadas cannabis sativa y cannabis indica. A principios de los años 60 se encontró el tetrahidrocannabinol como el componente mayormente encontrado en la cannabis sativa, responsable de los efectos psicoactivos a diferencia de cannabis indica, el cual produce efectos y sensación de relajación. Esta diferencia se debe a la proporción de THC y cannabidiol, además de los distintos niveles de concentración de terpenoides y flavonoides encontrados en cada especie. Existen diversas presentaciones de administración y consumo de cannabis. Puede ser fumada, vaporizada, como té, aceite o cocinada en alimentos. A pesar de que existen fuertes evidencias sobre los beneficios del cannabis, en muchos países del mundo
continúa siendo ilegal su uso por efectos adversos conocidos. Se ha estudiado en pacientes con poco control sintomático, en particular en pacientes con dolor oncológico o síntomas relacionados con quimioterapia, así como en pacientes con espasticidad por esclerosis múltiple, dolor crónico en general y en ciertas enfermedades psiquiátricas. Se han utilizado los endocannabinoides para tratar el dolor como coadyuvantes, para ayudar a pacientes que padecen de náusea y vómito, sobre todo aquellos que tienen estos síntomas asociados a quimioterapia. También mejora el apetito en estos mismos pacientes oncológicos y esto ayuda a que además aumenten de peso, mejore su sentido del gusto y así su calidad de vida. Existen por ahí estudios aún desarrollándose con respecto al cáncer y el uso de endocannabinoides, ya que en estudios in vitro se han demostrado que los cannabinoides tienen actividad antitumoral, bloqueando la proliferación de células cancerígenas, bloqueando la migración tumoral, la división celular y la angiogénesis. Actualmente se utilizan los endocannabinoides para el manejo del dolor de una forma más frecuente, sobre todo en dolor neuropático, ya sea vaporizado o en forma de aceites, pero siempre como coadyuvantes del manejo del dolor y asociados principalmente a otras como opioides o analgésicos.